¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cuba no está saliendo de la crisis, Cuba está cayendo más profundo en ella. Mientras la economía cubana se está hundiendo, Estados Unidos acaba de mover ficha y lo que viene es muy duro. El Departamento del Tesoro lanzó una nueva ofensiva que pone justamente la mira en el corazón económico del régimen, en Gaesa. El conglomerado militar que controla los hoteles, las divisas, las importaciones y buena parte del dinero que circula en la isla. El mensaje de Washington es muy claro. Cualquier empresa, banco o país que haga negocio con los militares cubanos va a ser sancionado. ¿Qué significa esto realmente? Bueno, que Cuba está perdiendo oxígeno por todos lados. ¿Por qué? Bueno, internamente por el colapso productivo, por la inflación que tiene el país, por la caída brutal del PIB y externamente porque hay más aislamiento financiero, más riesgo para inversionistas. Cherry acaba de abandonar sus inversiones, imagínense. Hay más presión directa también sobre los principales ingresos del régimen y ahora viene la lectura dura. Durante muchos años el régimen sobrevivió gracias a los subsidios externos, a la exportación de servicios, al control militar de la economía. Pero hoy Venezuela no te va a regalar petróleo. El turismo ya no es lo que era. Hacer negocios con Cuba es más riesgoso que nunca. El régimen cubano se está saliendo de la sartén, decía Monreal, pero cayendo en el fuego. Lo que viene no es solamente una crisis económica, es una combinación explosiva del colapso interno y además de la presión externa y de un modelo que no tiene cómo corregirse, ya lo decía Marcos Rubio. Una economía cayendo un 15%, no estamos hablando de números, estamos hablando de más escasez, de más apagones, estamos hablando de más migración y probablemente estamos hablando de más desesperación. La gran pregunta ahora mismo no es si la crisis va a empeorar, la gran pregunta es hasta cuándo puede resistir el sistema antes de quebrarse completamente. Soy Mero Pentón, acompáñeme en Cuba al Día. Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día. Y Estados Unidos acaba de sancionar a Ana Guillermina Lastres Morera. ¿Quién es Ana Guillermina Lastres Morera? Bueno, la jefa de Gaesa, la general de brigada jefa de Gaesa. Aquí hemos hablado de ella. Recuerden que hicimos un reportaje sobre su hija que vive en Panamá, también sobre su hermana que vive aquí en la Florida y que ya tiene 2 negocios registrados aquí en la Florida. También Estados Unidos sancionó a Gaesa y también sancionó a la fábrica esta de níquel de MOA. Eh, Nuevas sanciones, además de una regulación especial por parte del Tesoro para permitir lo que ya se estaba haciendo en los negocios con Cuba, más presión por parte, estamos viendo más aparataje militar alrededor de la isla. Marco Rubio yendo hoy, reuniéndose con el Papa, donde seguramente habló de Cuba. De todo eso vamos a estar hablando con Miguel Cosío, quien nos acompaña amablemente. Miguel, bienvenido. Gracias, Mario. Qué bueno compartir contigo. Y te faltó un dato de uno de tus reportajes también, en los que aparecía Ania Guillermina Lastres Morera, que son los famosos viajes de ella acompañando a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el Cangrejo, el nieto escolta de Raúl Castro, a Panamá. Creo que tú reportaste, no sé si fueron 27 viajes, 26 viajes 26 viajes. en apenas 2 años. Y bueno, hoy también temprano tuvimos la noticia de que la Sherrit se va de Cuba. Sherrit Internacional decidió suspender sus operaciones conjuntas con Cuba después de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump. Entonces, hay un escenario tremendamente de presión externa y a la misma vez internamente es un total colapso. Pedro Monreal hablaba de un de crecimiento de 15% en la economía cubana. Así es. Y bueno, hay que recordar, primero vino la orden ejecutiva del presidente Donald Trump el pasado viernes, 1 de mayo, que era una ampliación, digámoslo así, de sanciones anteriores. Puntos importantes aquí. Van contra personas extranjeras o entidades extranjeras que participen en negocios que puedan apoyar la continuidad del régimen cubano, de Raúl Castro. Número uno. Número dos, cosa importante en aquella orden ejecutiva, Mario, es que antes de entrar en lo de hoy,
es que ampliaba también los rangos, digamos, del estamento político cubano. Es decir, históricamente uno cuando pensaba en sanciones era la jerarquía, la cúpula, tanto militar como política de Cuba. Bueno, incluso ahora, voy a decirlo, quizás resulte gracioso, hasta el presidente de un comité de defensa de la revolución puede ser sancionado por los Estados Unidos. Es decir, eso fue lo que se firmó el viernes. ¿Qué es lo que hemos conocido hoy? El Departamento del Tesoro, a través de lo que se llama la Oficina de Bienes y Activos Extranjeros, que monitorea, fiscaliza estos asuntos, ha implementado no solo órdenes ejecutivas, sino también varios memorandos que engloba, Mario, digámoslo así, sanciones a 5 esferas, que son eh, energía, minería, es decir, ahí vemos el caso de, tú mencionabas, la planta de níquel en Moa. Servicio financiero, dentro de los que también está el conglomerado político y económico y militar Gaesa. Está todo el aparato de defensa en sí mismo, dado que Gaesa es una entidad del Ministerio de las Fuerzas Armadas. Y número 5, seguridad. Es decir, ahí no queda nadie. Todo el mundo, todo lo que es la base de lo que queda del estamento político del régimen castrista es objeto de sanciones. Y adicionalmente, cosa muy, muy interesante, es también a personas y entidades extranjeras, como dije anteriormente, que aparecían mencionados en la orden ejecutiva del 1 de mayo del presidente Donald Trump, pero hoy es mucho más específico en lo que el Departamento del Tesoro ha publicado. Fíjate que ha sido una combinación Departamento de Estado, desde el punto de vista político, y Departamento del Tesoro que va con sanciones concretas. Voy a poner un ejemplo quizás medio simple, pero que lo puede ilustrar muy bien. Por ejemplo, Gaesa. Gaesa puede tener en las distintas ramas que tiene sociedades con terceros, sean empresarios privados, personas o sean entidades extranjeras. Y es dueña de un negocio X en el 51% de las acciones, es decir, es el socio mayoritario. Pero Mario Pentón es el socio minoritario que tiene el 23, el 49, el 48, el 11% de parte de esa compañía. Ok, esos activos no los puede traspasar directamente a Gaesa, ni puede estarlos vendiendo. ¿Por qué razón? Porque es sujeto a sanciones. Y lo que me resulta muy interesante de esto, Mario, es aquellas entidades bancarias o financieras en el mundo entero. Digamos tú que has cubierto el tema tan puntualmente de Panamá, o en Suiza, o en Italia, o donde fuera, México, en el que haya un rastro de algún dinero mal habido, que tú y yo sabemos que es mal habido, de parte de funcionarios del régimen castrista, esas entidades pueden ser sujetas a sanciones y en el siguiente sentido, ven acá, tú eres el banco X o la entidad financiera X en algún paraíso fiscal o en Panamá o en donde fuera, y tú quieres seguir haciendo negocio con los Estados Unidos. No, pero tú tienes este asunto con un régimen al que estamos sancionando y que queremos llevarlo al punto final. Es decir, es el endurecimiento, no solo la ampliación, sino el endurecimiento de herramientas que hasta ahora no se habían usado de esta manera. Hay que leerlas en puntualidad porque tú sabes que cuando esto se publica hay que ir a los detalles, pero lo que ha pasado el viernes pasado y hoy es muy, muy interesante en cuanto a sanciones hacia el régimen castrista. Y lo que me dicen mis fuentes es que el gobierno del presidente Donald Trump va por todos estos negocios del régimen cubano en el mundo. Es decir, el objetivo es presionarlos hasta que ellos cedan o si no va a ser por las buenas, va a ser por las malas, pero por lo pronto, por las buenas, presión extrema. Es decir, todos estos negocios que tiene la dictadura cubana y a través de los cuales les roba la riqueza del pueblo cubano, pues ahí está el target del presidente Trump y del secretario Rubio. Hablemos del secretario Rubio y su visita a Roma. Llama mucho la atención esta visita a Roma. ¿Qué te parece? Yo tengo la información que me dio una fuente verificada de que el régimen cubano está impidiendo, y quiero dejarlo muy claro, Carlos Fernández de Cosío, quien tiene una buena parte de su familia viviendo aquí en los Estados Unidos, dijo en su Facebook que de los 3 millones de dólares en ayuda que había prometido el gobierno de Estados Unidos en octubre,
pues apenas habían llegado 2,5 millones y que él que valoraba que era unas pocas latas de comida y una cosa así. La realidad, que lo que me dicen mis fuentes aquí en los Estados Unidos, es que el régimen cubano no está permitiendo entregar los próximos 6 millones de dólares que había prometido el presidente Trump y el secretario Rubio. Pues el régimen cubano, usando el hambre del pueblo, no quiere dejar que se entregue esa ayuda humanitaria y que se iba a entregar a través de Cáritas. Adelante, Cosío. Sí, es exactamente así. Bueno, ahora entro en lo del viaje del secretario de Estado al Vaticano. Se reunió con el Papa a puerta cerrada, pero allá vamos, con León XIV. Mira, sobre lo de Carlos Fernández de Cosío, efectivamente ha dicho esto que tú has señalado, pero yo noté en lo que publicó Granma hoy un cambio, un cierto cambio en el lenguaje, en el sentido de la justificación. Él ha dicho, bueno, Cuba no se ha opuesto. Eso fue lo que está publicado hoy en Granma. Eso quiere decir que finalmente ellos han aceptado o van a tener que aceptar la ayuda del gobierno de los Estados Unidos que se anunció para los damnificados, y tú cubriste mucho, del huracán Melissa. Y estaba el asunto de cómo la Iglesia Católica y el gobierno de los Estados Unidos iba a manejar esto de manera que no ocurriese lo que en el pasado tantas veces ocurrió, que era que el gobierno de Cuba metía mano y administraba, se quedaba, revendía, hacía todo con la ayuda extranjera. Yo seguí mucho el caso en uno de esos envíos hace muchos, muchos años de la organización Cáritas. Bueno, en esto, si tú te fijas hoy en lo que ha publicado Granma de Carlos Fernández de Cosío, hay un pequeño cambio. Sigue siendo Carlos Fernández de Cosío, sigue teniendo este lenguaje de atrincheramiento, pero él deja entre, bueno, Cuba no se ha puesto. Mi Eh, eh, pero, impresión, pero- pero eso es falso y quiero reiterarlo, eso es falso. claro, Cuba sí se ha opuesto, eso lo me dicen correcto, mis fuentes, correcto. quieren decirle al pueblo de que ellos no se han opuesto, sí se han opuesto y por eso no se ha podido entregar los próximos 6 millones de dólares en ayuda. Adelante. Correcto, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. El gobierno de Cuba se ha opuesto, ha tratado de impedirlo y ha tratado de condicionarlo. Es decir, ellos primero trataron de condicionar. Incluso el Oscar Pérez Oliva Fraga, este ministro de Comercio Exterior y flamante vicepresidente del Consejo, primero del Consejo de Ministros del régimen castrista, pues lo primero que trató de condicionar fue la ayuda. Y después trató de, con unas declaraciones, de dar una vuelta. Lo segundo fue la negación que tú has explicado. Yo creo que ellos ya no tienen salida. Ellos van a tener que aceptar esta ayuda de los Estados Unidos y tienen que aceptarlo quizás a través de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque tú mismo reportaste, Mario, que ellos hicieron lo imposible por impedir que el embajador, el jefe de la misión diplomática de los Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, se reuniera en el Vaticano no solo con el Papa, con el secretario de Estado Vaticano y con miembros de la Nunciatura Apostólica y Romana allá. Hicieron hasta lo imposible. Tú lo reportaste varias veces, lo recuerdo bien. Bueno, ahora ha ido el secretario de Estado de los Estados Unidos y ha tenido una audiencia privada con el Papa. ¿Cuáles son los temas? En el caso de Cuba, muy concreto, no hay que ser muy inteligente para saberlo. Número uno, el tema de la ayuda. ¿Por qué razón? La conferencia de prensa que el secretario de Estado Marco Rubio ofreció hace un par de días en la Casa Blanca, haciéndola también con el sombrero de vocero de la Casa Blanca, él fue concreto y habló sobre el tema de la ayuda. Entonces, estoy seguro que lo va a hablar con el Papa. Es decir, mire su santidad, la iglesia tiene que hacer aquí su papel y lo tiene que hacer firmemente. No solo estamos hablando de la Conferencia Episcopal de Obispos Cubanos, sino el Vaticano como entidad, dado que el secretario de Estado Vaticano, Parolín, uno de los primeros viajes que tuvo cuando llegó a la silla vaticana, León XIV, fue a Cuba. Parolín fue a Cuba, se reunió con Rodríguez Parrilla, vio a Miguel Díaz-Canel, etcétera. Entonces, yo creo que ese va a ser un punto importante que creo que debe haber sido tocado por el secretario de Estado, porque cuando el secretario de Estado publica esta mañana en su post en X temas humanitarios y de interés de ambos, y de la paz, estoy seguro que ese fue un tema.
Otro tema importante que el secretario de Estado, estoy casi convencido que le debe haber tocado al Papa, es el asunto de los presos políticos. ¿Por qué razón? Porque en Semana Santa el régimen castrista trató de dar una apariencia de liberación de presos. Primero acuérdate el asunto de los 51, que no eran 51 presos políticos, fueron Ajá. a cuentagotas hasta que llegaron a 25. El caso de los más notorios y el caso de los más enfermos siguen estando presos. ¿Y qué fue lo que anunció el régimen castrista? Bueno, la liberación de 2010, me parece, o 2012, 2010, 2010. presos comunes cuyas condenas estaban a punto de expirar y que ellos se llenaron la boca de decir que se habían portado bien y todo eso. Sin embargo, en ese mismo texto ellos dejaron muy claro que aquellos que habían atentado contra el régimen, pues eso no iban a ser beneficiarios de una excarcelación. No ha habido una liberación, una amnistía inmediata e incondicional. Los presos políticos que han excarcelado están en reclusión domiciliaria y so pena de que digan algo, que Mario Pentón lo entreviste o algo así, y vayan a parar a la cárcel. Han sido amenazados. Entonces, estoy casi convencido que el secretario de Estado le debe haber tocado este asunto, que solo el Papa, una voz como la del Papa, puede decirle directamente al régimen castrista. Y quizás, no lo sé, ya es en el plano de la especulación pura, creo que es obvio para todo el mundo que el régimen cubano está llegando a su fin y el Vaticano tiene que pensar en su misión pastoral en Cuba, en un país que era profundamente una fe cristiana, religiosa, en 1958 y ya sabemos lo que hay. Ninguno de los papas que han ido a Cuba, Mario, ninguno, empezando por Juan Pablo II, logró lo que la iglesia le pidió al régimen castrista. No hay la educación religiosa y católica que quisiera tener libremente la iglesia en Cuba. No hay acceso a los medios de comunicación. Los padres, los sacerdotes, que son los más opositores. Tú has entrevistado a Alberto Reyes, has entrevistado a Cástor Álvarez, has entrevistado a nuestro amigo Dionisio. En fin, eso no ha ocurrido. Entonces, yo creo que el secretario de Estado le debe haber dicho en el Vaticano al Papa, ojo, el cambio viene con ustedes o sin ustedes. Se lo tiene que haber dicho. A ver, la importancia del viaje de Marco Rubio al Vaticano es, Marco es un católico demostrado. Es decir, no hay quien ponga en duda la fe de Marco Rubio. Y entonces es muy importante lo que ha ocurrido. Creo que deben haber tocado otros temas, la situación en África, por ejemplo. En África hay un fervor por la fe católica, la fe cristiana, y hay represión también. Creo que ese es un tema importante que se le ha pedido al Vaticano que preste atención a eso, entre otros temas internacionales. Pero estoy seguro, Mario, que es de vital importancia lo que ha pasado con la visita de Marco Rubio y su encuentro con el Papa León XIV. Y hay que estar muy pendientes, muy, pero muy pendientes de lo que va a ocurrir una vez que Marco Rubio regrese aquí al sur de la Florida, perdón, a Estados Unidos. De hecho, el propio régimen lo sabe. Ya hay voceros del régimen diciendo, el 20 de mayo se acerca y Rubio y Trump se traen algo para el 20 de mayo. Así están. Bueno, hubo una foto famosa que tú reposteaste del secretario de Estado, Marco Rubio, con el general Francis Donovan, jefe del Comando Sur, que Marco mismo dijo que por alguna razón se la habían tomado con un mapa de Cuba atrás. Pues ahí está. Hay que estar bien pendientes de lo que va a ocurrir. Cuba en una crisis absoluta que va profundizándose. Estamos hablando de 15% de crecimiento económico. Por otra parte, la presión se incrementa sobre Gaesa y sobre quienes hacen negocios con la dictadura cubana. Gracias, Miguel Cosío. Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.